Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este que es su programa, si me permiten hablar. Me da muchísimo gusto que me acompañen, oigan, y bueno, obviamente invitándolos a que, este, pues sigan apoyando y obviamente sigan viendo todos los videos que ya están disponibles. De hecho, el del día viernes, que bueno, ese fue como digamos de pura sorpresa, por así decirlo, de algo, pues de último momento. Ay, miren, se cayó esto. Pero de todos modos, pues los invito a que sigan viendo y que en efecto vean este y todos los videos que ya están disponibles, que se sigan suscribiendo, que obviamente le den like, que lo compartan y que en efecto pues sigan apoyando. Eso siempre se los pido para que obviamente este canal crezca y ya de lo que ya está creciendo muchísimo más y en efecto eso nos ayuda muchísimo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un personaje que bueno, ahora que mañana se acerca lo que es el Día de la Revolución, ya unas cuantas horitas respecto al Día de la Revolución, pues fíjense que hay un personaje que en este caso no estuvo dentro, pero sí utilizó todas estas situaciones, todos estos conflictos, pues para hacer de ellos historias que hasta el día de hoy, pues han sido, pues situaciones que lamentablemente se han visto hasta el día de hoy. Como en este caso es la marginación hacia las poblaciones indígenas, también pues en este caso el no ver pues las necesidades de los pueblos, en este caso los pueblos en condiciones graves de pobreza, e inclusive todavía le tocó pues una situación muy triste que se suscitó aquí en México, que fue el temblor del 85. Entonces, bueno, este personaje pues es clave y muy importante dentro de la literatura, sobre todo de la Revolución Mexicana, ¿ok? Sin más preámbulos, el personaje del que vamos a hablar es de nada más y nada menos que del señor Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo. Bueno, ese nombrecito pues no se ha conocido, ¿verdad? Ay, no, de plano sí se pasaron de la raya con ese nombre. Pero en pocas palabras es nada más y nada menos que Juan Rulfo, este icónico escritor mexicano, único en su tipo hasta este momento, que pues ha sido reconocido no tan solo por ser escritor, sino que también formó parte y formó dentro de la época porrevolucionaria. Ajá. De hecho, bueno, la mayoría de sus cuentos, la mayoría de sus novelas, pues han sido traídas sobre todo a la televisión, pero pues tristemente les puedo decir que es completamente fallido. Lo único salvable es la película de Macario con Ignacio López Tarso. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de este personaje que tristemente pues no es tomado muy en cuenta dentro de lo que es la Revolución Mexicana. Sin embargo, creo que todo lo que es la temática, creo que todo lo que son sus escritos como tal, junto con otros personajes obviamente, pues también forman parte de lo que conocemos como la literatura de la revolución y de la posrevolución. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este personaje, Juan Rulfo. Y bueno, vamos a empezar pues hablando de respecto aquí a, obviamente, en cuánto tiempo estuvo entre nosotros. Él nace el día 16 de mayo de 1917 en el poblado de Apulco, Jalisco. De hecho, se dice que es en el poblado de Sayula. Según aquí me decía que era Guanajuato, pero no, es en el estado de Jalisco actualmente. Y pues bueno, y fallece el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Ajá. Fallece a la edad de 69 años, pero miren, bueno, obviamente si ya está pues entre nos, si todavía seguiría vivo, si todavía sigue entre nosotros, pues ya estuviese bastante grande, 106 años, imagínense nada más ya bien grandecito el señor y un viejecito ya. Imagínense, ya ahora sí que ya da lo que tuvo que dar el pobre viejecito, pero bueno. Y la verdad, pues siguiendo, obviamente trabajando y especialmente tomando en cuenta todo esto de lo que es la marginación en los poblados más pobres, en las clases sociales más bajas, ¿no? E inclusive pues todo lo relacionado con la vida pues en los ranchos, ¿no? Porque inclusive aquí se puede decir que toda la infancia en general siempre se la vivió más en el campo, ¿ok? Resulta que este señor pues era escritor, periodista y fotógrafo mexicano. Les digo, es el primer mexicano que aquí en este programa pues hablamos específicamente. Sin embargo, pues es de los más destacados por ser parte importante del famoso boom latinoamericano. El boom latinoamericano, es decir, de los escritores más destacados o que más trayectoria tienen en el mundo de la literatura. Son de los escritores que tienen muchísimas más aportaciones e inclusive estuvieron en diferentes hechos históricos que pudieron cambiar y también afectar, obviamente, en ese aspecto a la mayoría de sus países. Dentro del boom conocemos a varios personajes. Está un Gabriel García Márquez de Colombia, Julio Cortázar de Argentina, ¿viste? Miguel Ángel Asturias, creo que él es guatemalteco, si no me equivoco. ¿Quién más? Alejo Carpentier, él es cubano, ajá,
Juan Rulfo, mexicano, por supuesto, de hecho en ese momento fue el de los primeritos, y actualmente el único que sigue entre ellos está, bueno, de los que siguen todavía vivos, está don Mario Vargas Llosa. Él es de si no me equivoco, él es peruano, si no me este señor, ¿ok? De igual forma también está Pablo Neruda, él es chileno, de hecho apenas ven que le hicieron su película. Aquí es donde empieza todo este despapalle o toda la situación de querer reflejar supuestamente que pues todo sigue bien, ¿no? Que todo es bonito, que todo es color de rosa. En el caso de Rufo no es así. Ahora bien, vamos a empezar con los antecedentes. Se dice que cuando toda esta situación empieza en la Revolución Mexicana, para quienes no sepan, o bueno, que son de otros países, en México cada 20 de noviembre se celebra el aniversario, en ese caso es 113 de la Revolución Mexicana. Inicia el 20 de noviembre de 1910 y finaliza en 1920. O sea, sí duró muchísimo. Se conoce como uno de los conflictos más sanguinarios y más violentos de la época en la historia del siglo XX. Ajá. De hecho, a comparaciones con la Revolución Rusa, la Revolución China, dicen que la mexicana estuvo más tremenda porque pues se trataba de sacar a un presidente que ya estaba más de 30 años en el poder, o sea, como presidente. Lo peor del caso es que era el único, o sea, en este caso pues era un gobierno autoritario, totalitario, e inclusive que se supone que Porfirio Díaz, por si alguien no lo sabía, el señor tenía ascendencia indígena, no era europeo. O sea, se dice que cuando él estuvo, porque aquí está antecedente toda esta situación, yo creo que se le subió mucho a la cabeza el poder, o abusó muchísimo de que pues tenía un alto cargo, él era general. De hecho, junto con Zaragoza, hicieron lo que se le conoce actualmente como la Batalla de Puebla del 5 de mayo, ¿ok? Y por eso tuvo mucha importancia, porque se supone que era evitar la intervención de países extranjeros. Y obviamente mucha gente a lo mejor pues no está de acuerdo que otros países vengan a meterse en donde nadie les llama. O en este caso, que haya extranjeros que se aprovechen de los recursos dentro de México como tal. Y por eso es el coraje o ese es el enojo de muchas personas que son muy patriotas e inclusive muy enfocadas a la historia. Ok, ahora bien, como este señor obviamente pues ve que hay mucho dinero de por medio, hay mucha intervención, hay mucha influencia europea, si se le puede decir así, pues ahora sí que en este caso pues deja de lado la comunidad indígena o los mexicanos como tal, ajá, y pues decide pues ahora sí que digamos tomar algo que no se supone que es algo suyo, en este caso pues según influencias de otros países, ¿no? O sea, en este caso pues digamos reprochar sus raíces indígenas, ¿ok? Esa es una. Ajá, y la otra, pues en este caso hubo muchísimos casos de que metió a gente presa, le quitó las tierras a mucha gente pobre, e inclusive que mandó a encarcelar a supuestos candidatos o personas que también querían hacer pues un supuesto cambio en el país, ¿no? Aquí es donde entra este personaje llamado Francisco Ignacio Madero, por eso se llama Francisco y Madero, que es este señor que, bueno, pues obviamente se le va a la yugular a Porfirio Díaz, salen ciertas elecciones, supuestamente pues fueron manipuladas o manchadas, donde supuestamente este señor Porfirio Díaz estaba ganando, ¿ok? Pues obviamente al dar estos resultados la gente se enoja, la gente se enfurece y empieza todo este complot, ¿no? En contra de Porfirio Díaz, más que nada por acciones de corrupción. Fíjense, estamos hablando de casi 113 años de algo que tristemente está pasando, la corrupción, ¿ok? Y la manipulación, ¿ok? Ajá, y después de eso, pues ya sabemos toda esta situación que surge, la decena trágica, las campañas de la División del Norte con Francisco Villa, se llama realmente Doroteo Arango este señor. Después le sigue Emiliano Zapata en el sur, ¿no? Luego sigue Álvaro Obregón, que es casi por la parte por revolucionaria, hasta la promulgación de la actual Constitución mexicana que nos rige actualmente gracias a Venustiano Carranza, que de hecho lo vamos a platicar aquí, ¿ok? También les adelanto porque no quiero que haya aquí ideologías políticas. Entonces, vamos a entenderlo de ese aspecto. También ha habido otros casos, por ejemplo, el caso de los hermanos Cerdán en Puebla, ajá, que de hecho por eso tiene mucha importancia, porque también intervinieron muchísimo en este conflicto, y también de la famosa rebelión cristera. Aquí es donde empieza todo este enfoque de Rulfo, porque él fue casi testigo de lo que sucedió en ese momento. La rebelión cristera es, digamos, un conflicto en donde el que se supone que era presidente, Plutarco Elías Calles, no quería que la iglesia se interfiriera en cuestiones políticas. No dejaba que en este caso los que eran sumamente católicos votaran, que inclusive los padres pues tuviesen cargos políticos, no les permitía hacer procesiones, no les permitía hacer fiestas patronales. De plano era reprimir a las iglesias y a la religión como tal, ¿no?
por esa situación surgen estos pleitos entre las personas que eran bastante, bastante apagadas a la religión, entre ellos que eran sacerdotes, ¿cómo se dice? Sacristanes, gente que estaba muy apegada a la iglesia. Empieza todo este complot o empieza todo este conflicto, esta serie de golpes, ¿no? Esta serie de violencia tan extrema en contra del gobierno, y al final pues gana esta rebelión. Y obviamente actualmente pues conocemos todo lo que pasa en la iglesia, ¿no? De hecho, ellos estaban de desacuerdo con el famoso artículo 3, que es el artículo de que la educación debe ser laica y gratuita, por si no me equivoco, ¿ok? Ellos pues en este caso eran bastante, bastante especiales, por así decirlo, de que pues a fuerza tenían que ser temas relacionados con la religión. O sea, en este caso, todo, si nosotros nos quejamos ahorita de los libros de texto, en ese entonces era más peor, porque era casi casi hablar de religión, de aprenderse el Padre Nuestro, las Aves Marías, hacer rosario, casi casi todo eso, ¿no? Entonces eso era lo que mucho molestaba a este señor, y más que nada que obviamente pues se mezclara la religión con la política, pero pues al parecer pues salió contraproducente. Te moverás, Tegui, entonces ya me entenderás, ¿no? Ok, derivado de todo esto, pues obviamente el papá de Rulfo lamentablemente fallece debido a estos conflictos, y aparte de un conflicto de tierras, ¿ok? El papá de muere asesinado. Entonces hagan de cuenta que a los 4 años, pues él queda a cargo de su abuelita, porque bueno, él entra a la escuela, pero ¿qué creen? No tan solo entra él, sino entra su mamá. Porque fíjense, hay que ser realistas. Juan Rulfo sí tenía mucho dinero, pero la cuestión fue que aquí toda esta situación de gastaderos, las funerarias, los conflictos que tenían, los culpaban inclusive de diferentes situaciones respecto a asesinatos, que quema de tierras, que despojo de tierras, que quién sabe qué tanta jalada. Bueno, el chiste es que pues muchas personas que estaban tan resentidas con esto de la revolución, ¿ok? Que o sea, especialmente las clases más marginadas, las personas más marginadas o más de condiciones de pobreza, estaban tan enfurecidas con las personas más de altos cargos, de que tenían mucho dinero, pues se iban hasta con todo y contra todos, ¿no? Entonces, pues obviamente Rulfo y su mamá se van de Sayula y se van para Guadalajara, ¿ok? Y aquí es donde empieza su educación primaria, y también lo inicia su mamá. Imagínense, teniendo dinero, pero por lo menos querían pues aprender cosas, ¿no? Tener un poquito de mente abierta y un poco de conocimiento, ¿ok? Termina muy bien la escuela, termina la primaria y la secundaria, pero resulta que en la preparatoria aquí es donde empieza todo digamos, empieza como que la represión, o más bien que en este caso, digamos, frenarle pues su carrera política y artística, si se le puede decir así. Resulta que en ese momento la Universidad de Guadalajara estaba en protestas por este tema, porque en efecto por la cuestión de la educación, ¿no? La universidad pues en este caso queda en protesta, no se puede hacer ningún trámite, no puede nadie entrar a la escuela, entonces Rulfo tiene que irse mejor a México, ¿ok? De todos modos, él trabajaba pues para diferentes revistas, él era fotoperiodista, imagínense, estamos hablando de un primer fotoperiodista, y más que nada por los riesgos que corría, que en efecto lo golpearan, que en efecto le dijeran de cosas, que le quitaran su equipo de trabajo, hasta que amaneciera, pues ahí ya saben, ¿no? Entonces, esta situación pues sí le complicó, pero bueno, obviamente, pues para seguir adelante, para obviamente emerger su verdadera pasión, que era la lectura, que la literatura como tal, decide irse a México, especialmente en el famoso colegio de San Ildefonso, allá en el centro histórico, ¿no? Entonces, bueno, él decide estudiar, creo que estudió Derecho, si no me equivoco, estudió Leyes, obviamente, pues, en efecto, le va muy bien, en efecto saca muy buenas notas, tiene su título, y resulta que aquí viene todo el origen del por qué decide, pues digamos, a manera de crónica, a manera de novelas, a manera de cuento, pues habla de las verdaderas condiciones que hasta el día de hoy lamentablemente hemos visto en muchos pueblos pobres, en muchos pueblos vulnerables en México, ¿no? Resulta que él trabajaba como, pues practicante para la Secretaría de Gobernación, ¿ok? La Secretaría de Gobernación en su momento, cuando era la Secretaría de Gobernación, pues se iban a diferentes pueblos, ¿no? Se iban a diferentes lugares donde era muy difícil hasta entrar, o era muy difícil hasta comunicarse con los habitantes, porque muchos de ellos, y muchos nos hemos dado cuenta, son muy violentos o son muy agresivos, en cierto modo, porque piensan o tienen esa ideología de que los van a expropiar, o siguen muy traumados por lo que se suscitó hace tiempo atrás, ¿no? De igual forma, pues son personas que nunca son muy, digamos, son de pocos valores, por así decirlo, o de poco conocimiento, y en efecto de todo se espantan.
y volvemos al mismo tema, siempre se enfocan más en la religión, ¿ok? Y son extremadamente violentos. Por ejemplo, aquí podemos hablar de los famosos linchamientos, ¿no? Si por ejemplo ven una persona que es de fueras, una de dos, o le cierran las puertas o de plano la linchan, así de fácil. Y lo hemos visto en muchos casos, no todos son así, pero sí hay muy pocos casos en particular, ¿ok? Entonces, bueno, decide ver que en efecto las condiciones son muy feas, son muy tristes en cada uno de los poblados. De hecho, le tocó todavía estar en Jalisco, especialmente en estos poblados de poblados indígenas, donde de plano hasta ni tenían agua, unos calores insoportables y de plano no tenían ni siquiera lugares donde, o sea, una casa pues estable. Entonces, a partir de todo esto, utiliza esas habilidades de cultura y de antropología para convertirlos en diferentes cuentos. Cada uno de estos cuentos o cada una de estas historias habla precisamente de lo que pasa hasta el día de hoy. Y fíjense lo que es bien chistoso. Se dice que su literatura como tal, como se va a repetir, esto fue después de la revolución, ¿ok? Pero habla como si él estuviese en primera persona, esa es una. La otra como testimonio, como persona que a lo mejor fue agredida e inclusive fue parte de estos abusos que hubo durante esa época revolucionaria. Les vuelvo a repetir, él estuvo en el año del 17, sin embargo, esto es decir, ya a finales de la revolución, sin embargo, pues todas sus historias al 100% se enfocan específicamente del antes, durante y después de la revolución. Ajá, por eso se le conoce, por eso tiene más auge este personaje, don Juan Rulfo, junto con otros como Mariano Azuela, José Ramón Jiménez, creo que se llama este señor, y también, aunque es un extraño, está don Joaquín Fernández Elizalde, pero ese es en el caso de la independencia, ¿ok? Entonces, fíjense, inclusive hasta está junto con este señor Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, recuerden que tiene una novela que se llama La muerte de Artemio Cruz, y también se enfoca muchísimo en esta situación de la revolución. Y de hecho, mete a muchos personajes, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Pascual Orozco, y no me acuerdo que otros, Francisco y Madero. Ajá, entonces, pues obviamente, se enfoca en este tipo de personajes. Discúlpenme. Perdón. Pues resulta que en efecto. Déjenme buscar aquí mi libreta. Miren, aquí está. La encontré. Miren, de último momento. Bueno, en el caso de este personaje del señor Juan Rulfo, se dice, inclusive, ahorita les. Miren, los autores de la revolución como tal son Mariano Azuela. De hecho, el más hablado de él se llama Los de Abajo. Es una novela bastante extendida, pero muy, muy buena, sobre todo porque habla de cómo inclusive hasta los mismos revolucionarios abusaban de la gente, de las condiciones de pobreza. O sea, había unos que eran bien tracaleros. Martín Luis Guzmán también es otro. Y también José Rubén Romero. Son estos algunos de los autores de quienes estuvieron como testimonio, como testigo real de la independencia de la revolución. Y en el caso de Rulfo y Fuentes, después de la revolución, pero sus ideologías son completamente al 100% realistas, inclusive muy verídicas, hasta sobre todo bastante bien investigadas, ¿ok? Ahora bien, se dice que con la literatura de Rulfo, que es un poquito más fácil de leer, que se la recomiendo bastante, de verdad, a mí yo me enamoré sinceramente de este señor, y más que nada de la situación, y por eso siempre he hablado muchísimo de las condiciones que han vivido muchas personas, muchos pueblos, por ejemplo, en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, aquí en el Estado de México también lo hemos visto en muchos casos, lamentablemente. Inclusive yo les platiqué de cómo hay señores hasta de la tercera edad que son de pueblos indígenas que vienen a que se les compre sus artesanías, y la gente es demasiado grosera, a tal grado de que en efecto hasta les dicen de cosas. De hecho, mire, por ejemplo, hubo una parejita que estaba vendiendo en el centro y no estaban vendiendo absolutamente nada. Y mire, hasta tanto que quería una muñeca de trapo, ya la encontré. Así que bueno, siempre me han gustado muchísimo este tipo de muñecas. Y más que nada si son de este tipo de gente, porque las hacen con sus propias manos, pues la verdad es una cosa espectacular. Y eso es de lo que habla este señor. De hecho, se enfoca en cinco puntos bastante clave para entender la literatura de Rulfo. Fíjense, el primero es el tratamiento de la mujer, como lo hemos visto. Muchas de ellas trabajan, o muchas de ellas pues se quedan a cuidado de los hijos. Muchas no tienen ni siquiera estudios, y lamentablemente pues son maltratadas hasta el día de hoy, ¿ok? La violencia, esa de plano pues ya es muy, ya creo que a lo largo de este video lo describimos bastante. El dialecto regional, de hecho, aquí habla muchísimo respecto a que muchos de esos personajes, o muchas personas que son de estos pueblos indígenas, no hablan completamente español. O sea, se les hace difícil
E inclusive pues tienen que hablar en su idioma indígena, en su lengua natal. Ajá. O sea, es decir, puedes escuchar una persona hablando en mazagua u otra en náhuatl, pero lamentablemente pues la gente como está retrasada mental, una de dos, o piensa que son groserías o de plano son mentadas. Y por esa situación también se les restringe. El ambiente geográfico, como voy a repetir, se enfocó muchísimo en los lugares semidesiertos y sobre todo pues muy marginados tanto por la sociedad como por el mismo gobierno. Imagínense, hasta según que trabajaba en gobierno, también lo repudia. Y bueno, en esa parte, mire, bien por este señor. La última, y creo que aquí yo también la anoté, la metáfora universal de la Revolución Mexicana. Es decir, todos los 4 puntos están enfocados dentro de cada una de las novelas y cada una de las historias de Juan Rulfo. De hecho, lo dice así: la aportación de la Revolución Mexicana en la literatura fue tan grande que todo el siglo XX está girando por la presencia de este conflicto armado, y que todavía, pues, después de la Revolución, siguieron otros como la Revolución Rusa, la Revolución China, la Primera y Segunda Guerras Mundiales, lo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, todo esta metáfora universal es que toda la gente, para defenderse o para exigir alguna situación, siempre lo sigue con violencia, ¿ok? Esa es una. Y la otra, que en este caso somos tan cerrados, o somos tan, pues somos tan poco transparentes que no decimos las cosas como queremos que nos sigan, sino como, ahora sí que por las ramitas, ¿no? Que no somos directos, e inclusive que pues todo por cualquier situación o por cualquier llamado de atención, siempre responden a golpes o agresiones. Hasta el día de hoy creo que lamentablemente la literatura de Rulfo sí está completamente razonable, sí es completamente cierta, y que lamentablemente no haya soluciones, y también que en efecto pues se supone que la ideología era que hubiese más libertad, que hubiese más igualdad y equidad. Igualdad se refiere a que todos tengan sus oportunidades tanto laborales como sociales y obviamente pues educativas, tanto en hombres como mujeres, y también actualmente en la comunidad LGBT y personas discapacitadas, ¿ok? Pero también es cierto que en efecto la equidad es pues que en efecto reciban el mismo trato, el mismo salario, si se le puede decir, e inclusive que reciban pues el mismo tratamiento, ya sea médico o ya sea en este caso pues educativo, ¿no? Y que bueno, lamentablemente pues no ha habido resultados. Sin embargo, ha habido más pleitos que, pues, en este caso, pues, mejoras, ¿no? Eso es lo que lamentablemente, pues, ha tenido mucha repercusión, y que en este caso, pues, es lo que muchas veces denuncia el mismo Rulfo, a pesar de que ya no está aquí, pero su literatura sigue vigente, ¿no? Tan vigente que inclusive les voy a repetir, este señor, se supone que su literatura como tal se supone que es supuestamente ficticia, pero lo enfoca demasiado en lo real, sobre todo en la gente que lamentablemente pues vive en condiciones muy graves en pobreza. Y creo que en este caso la película que más habla y más enfoca en eso pues es la icónica Macario, ¿no? La película de Macario, donde sale este señor Ignacio López Tarso, que en paz descanse. Que de hecho yo creo que están ahorita juntitos los señores. Pero bueno, la situación aquí es que en efecto, pues esta historia, independientemente de que supuestamente Macario tenga poderes, o que en efecto pueda haber la muerte y que quién sabe qué, la historia como tal se enfoca en este caso a que en este caso pues hay gente que tiene muy pocos privilegios, ¿no? Y que lamentablemente pues no tiene ni siquiera ni el digamos, que en efecto la gente se desespere, por así decirlo, por no tener una vida pues normal, ¿no? Una vida pues obviamente una vida pues bonita, una vida llena de lujos, por así decirlo. Ajá, e inclusive pues que tenga lo necesario para poder sobrevivir. De hecho, el dilema real de Macario es eso, que en efecto a fuerza, o sea, no puede ni comerse un pollo solo, porque obviamente pues su familia como tal pues lo necesita, y más que nada necesita comer, ¿no? Entonces, bueno, esa es la finalidad real de esta historia de Macario, específicamente de hablar de cómo hasta inclusive pues digamos, las cosas pues son bastante duras, bastante fuertes, a tal grado de que pues uno no pueda ni siquiera ni disfrutarlas, así que por cuestiones propias, ¿no? Entonces, bueno, esa es obviamente pues una de las enseñanzas que maneja esta película de Macario. De hecho, el señor se enfocó muchísimo también en hablar de esto en las películas. Las más conocidas pues ha sido Macario, ha sido El Gallo de Oro, que también le hizo López Tarso, y que en este caso pues se les ocurrió hacerle una obra musical de Broadway que está horrenda,
Yo no sé, porque de plano Lucero canta bien horrible las rancheras. Yo la escuché horrible. Ugh. No, 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 mejor prefiero ver Soy tu dueña. Pero bueno, no me gustó para nada, ¿ok? El Gallo de Oro. De hecho, intentaron hacer Pedro Páramo, pero también salió bien chafa. Entonces a mucha gente no le pareció. Les vuelvo a repetir, la historia del Gallo de Oro está tan mal hecha y tan bizarra que más bien parece una obra musical de Broadway o una película de inclusión forzada de Disney porque está horrible. Se la pasan cante y cante y cante como locos cuando realmente no es así. Hasta nos dice que inclusive la violencia se suscita en las fiestas patronales y que lamentablemente hasta al ser humano hasta se vende por unas miserables monedas. Así de fácil y sencillo, y hasta creo que habla de maltrato animal, porque recordemos que la pelea de gallos pues ya también ya es cuestión ilegal hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues, mal hecha la historia, mal hecho el argumento y mal hecha Lucero, para empezar, porque no es niña de 15 años, ¿ok? Porque ahí la quieren hacer como una niña de 15 años, pero ya las niñas tienen más los 50, no la friegue. Bueno, las obras que apenas pues están así como muy reconocidas es Un pedazo de noche, que de hecho, fíjense, la primera obra que él escribió no fue Pedro Páramo. Pedro Páramo se hizo en el 55, 1955. La primera novela como tal se llama Los hijos del desaliento. Se hizo en el año del 52. Y en el 53 hace 15 cuentos que se hacen llamar Un llano en llamas, que es un recopilatorio bastante grande de cuentos. Y de aquí, por ejemplo, les puedo decir que a mí de los cuentos que me encantan de Juan Rulfo son 3. El día del derrumbe, ahorita voy a leer un fragmentito. Diles que no me maten, que esa me encanta. Y uno que se llama No oyes ladrar a los perros, porque habla mucho de Puebla. Entonces, y habla mucho de cómo a mucha gente le afectó muchísimo esto de la revolución y hasta los hijos terminaban pagando. O sea, hasta los niñitos de 15 años tenían que irse a fuerza, casi casi a la guerra, ¿no? Entonces, pues también hasta terminaban heridos, mutilados o hasta, pues lamentablemente, pues ya ni estaban en este mundo. Y por esa situación, también habla muchísimo de eso, ¿ok? Fíjense, de las obras que les digo está El hijo del desaliento. Ajá, Un pedazo de noche, La vida no es muy seria en sus cosas, es un cuento del 45, aunque no se publicó hasta después de su fallecimiento. El llano en llamas, un clásico, se lo recomiendo. Pedro Páramo, otro clásico. Bueno, yo nunca me llamó mucho la atención, sin embargo, pues a mucha gente le parece buena. Muy bien. Y la de El gallo de oro que le intentaron hacer en Telerisa, pues está de la risa porque está horrible. Y está horripilante. O sea, de plano, en vez de hacer grande al escritor, hicieron grande una cantante que hasta canta horrible las rancheras. Ay, no, qué horror. Canta mejor su hija, para colmo. Mejor hubieran puesto a la hija. Hasta le ayuda muchísimo a la chamaca. Pero bueno, pues ahí son sus porquerías y son sus cosas, ¿verdad? Ahí ya no podemos meternos en nada. Y en efecto, lamentablemente es eso. O sea, lo trágico es que arruinan las obras y luego dicen, es que fue culpa del señor, es que así lo escribió, es que así... O sea, pues es que de plano, número uno, no sabe ni siquiera ni leer. Con eso les digo todo. Y lo triste del caso, pues le echan la culpa al pobre